Hola Roy, ¿cómo estás? Hola Rato Lidia, sin pues verte. muy contento de compartir otro diálogo contigo. Siempre es muy energizante poder hablar de cultura, arte y conectarnos por aquí. Me parece maravilloso. Y sobre todo a mí me gusta el intercambio que es la ópera y el teatro, porque básicamente el teatro es parte de la ópera también, entonces como una fusión ahí bonita. A mí me gusta hablar de la música en general, no solamente la ópera, sino que se vea como la música, ¿no? El aspecto completo, pero luego el teatro es como una parte importante de la ópera también. No, y además que dialogan y siempre están en comunicación, ¿no? Y Sí. escénicamente funcionan de la mano. O sea, cuando la gente va a ver teatro, cuando la gente va a escuchar música, es una puesta en escena de alguna forma, ¿no? Es como que siempre hay un inicio, un desarrollo y un final, y la gente atraviesa un viaje cuando está viviendo esta experiencia. Sí, nada que ver también verlo en vivo. O sea, yo sé que el cine tiene su arte también, pero ver la acción que suceda ahí mismo, que tú eres como parte de eso, te hace protagonista a ti mismo como espectador de lo que está ocurriendo en el momento. Y puede pasar cualquier cosa. Eso es lo maravilloso de las artes escénicas, que es algo así como estás en el lugar, estás en el momento. Ese encuentro frente a frente, ¿no? Y más en este momento donde ahorita lo digital nos tiene, nos absorbe tanto, pase lo que pase, es lo que está ocurriendo, creo que le da otra magia, ¿no? Y convierte ese simposio en otra energía. O sea, por eso. Sí, una de las cosas que están tratando de integrar bastante la tecnología para que sean las puestas en escena interactivas con la tecnología. Por ejemplo, cuando vas a un concierto, te dicen, bueno, en este momento prende las linternas del celular y se ve muy bonito, pero tú sabes que también es interesante ver que hay mucha gente que escoge precisamente el arte en vivo o las artes escénicas para desconectarse y solamente vivir en el momento presente como mindfulness, ¿no? Solamente lo que está pasando en ese momento es lo que te tiene que importar o lo que te hace sentir que estás en el momento presente y eso es muy positivo para el cerebro también. Además que conecta muchísimo con el instinto, con las emociones, con lo sensorial. Además que ahorita tenemos tantos reflejos, tantos estímulos con el teléfono que a veces nuestra atención a veces cambia. Estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero el teatro y la escena nos obliga a estar presentes. O sea, no puedes como cambiar el foco, tienes que estar concentrado, dura una hora, dura lo que tenga que durar, como que te transforma ese viaje, ¿no? Y eso también lo vuelve un ritual, ¿no? Lo vuelve una conexión entre el artista, la persona y lo que está viendo. Sí, estuve viendo un estudio que ahora se hizo para el cine, donde se toma en cuenta, se toma en consideración que la persona en algún momento cuando ve una película en su casa se va a distraer con el teléfono. Entonces, las partes de la trama que son importantes para el desarrollo del guión, lo repiten varias veces durante diferentes escenas, porque saben que en algún momento la persona se distrajo con su teléfono y no prestó atención y tienen que volvérselo a decir. Eso no pasa en las artes escénicas porque te la perdiste, ya no lo vuelves a ver. No No, pasó. y también te obliga a estar presente, porque si yo estoy en un teatro, yo sé cómo es el ritual del teatro, yo no puedo estar mirando el teléfono. Hay gente que lo hace todavía, pero Sí. es poco común, ¿no? O sea, es como que es poco probable porque tú sabes por respeto a lo que está A ocurriendo los que tienes que demás estar también, enfocado. porque Sí, las luces están apagadas y tu teléfono está brillando enfrente tuyo, entonces tú también como por respeto a los demás te desconectas. Así que es en parte como que te obligue, está bien. está bien. Y ahorita más que nunca lo necesitamos. O sea, justamente ahorita con todo lo que está pasando, de hecho también el arte cinematográfico, la televisión, es como que está variando, así como tú dices, también la estructura. Ahorita nos conecta un video de 1 minuto. O sea, antes los videos, ¿cuánto duraban? Ahora un gancho 35 segundos. La atención está muy corta. Entonces, también los creadores, los artistas se adaptan a ese tiempo de rapidez del De espectador cambios rápidos. de cambio, ¿no? Es como otro ritmo, porque ya nos estamos acostumbrando al cambio inmediato. Entonces aquí hay como que no significa que no tiene sus tiempos y sus ritmos la música y el teatro, pero te hace estar presente de otra forma. Que Sí, es justamente eso es correcto. lo que vamos a hablar hoy sobre el ritual y sobre la forma de conectar y cómo lo han hecho otros humanos en este tránsito durante los años, ¿no? ¿Cómo nació el teatro y la música? El ritual que transformó a la humanidad. Contar un poco cómo fue ese nacimiento de la música cuando no había estructura,
cuando no había forma, cuando todavía no se había inventado todo lo que ya contemplamos como música. Sí, imagínate, tendríamos que viajar hasta la prehistoria y de esto no tenemos muchos recursos para entender cómo sonaba porque no existía la notación musical, que es la que nos da a nosotros las pistas de cómo sonaba la música más antigua. Pero sí existen pinturas rupestres y existen instrumentos que han sido hallados por la arqueología que nos indican más o menos qué instrumentos utilizaban las personas en la prehistoria. Una de las piezas más antiguas son precisamente como unas pequeñas ocarinas que hicieron con huesitos. Hay flautas de huesos de animales. También un poco más adelante en la prehistoria están los membranófonos, que son instrumentos hechos con pieles de animales. Entonces, ya más o menos eso como que nos da pistas sobre qué era lo que estaban haciendo en ese momento. Todos son especulaciones y no podemos estar claros con respecto a exactamente para qué lo hacían. Pero a mí me suena que tiene, como todo, la evolución normalmente primitiva, donde los arqueólogos han llegado siempre a la conclusión de que está relacionado con la caza, con estos rituales para la alimentación o para procrear o para tener como una estructura social. A mí me suena que por ahí va la cosa. En los primeros humanos seguramente tuvieron que imitar sonidos de animales, sonidos de los pájaros, y eventualmente eso a lo mejor tuvo alguna función, que sabemos que hay algunas tribus que todavía conservan, que imitan el sonido de algunos animales para comunicarse y saber si había un depredador. Eso es lo que básicamente la música prehistórica nos da luces a entender cómo evolucionó hasta entonces las civilizaciones más antiguas como la egipcia y tal vez otras civilizaciones de otros puntos del mundo como la civilización china, que son tan antiguas y que no tienen nada que ver con la notación musical occidental que nosotros utilizamos, también tuvieron su propio desarrollo. Pero si hablamos solamente de la prehistoria, a mí me parece que tiene que ver con los rituales de supervivencia de los humanos y de cómo socializaban en ese momento. Además que la música nos ayuda también como tú decías, ¿no? A conectarnos emocionalmente, a sentir las emociones, a conectarnos con lo que no podemos entender o explicar en ese momento. Era tan difícil, ¿no? No estaban las cosas tan concebidas y cómo hacíamos para explicar ese mundo que había más allá de nosotros, ¿no? Cómo podíamos explicar el sol, el poder de la luna, explicar todo lo que existía a nuestro alrededor. Entonces era como buscar esa forma de comunicarnos y tal vez esa necesidad de trascender, porque siempre tenemos esa forma instintiva de ver cómo llegamos más allá, después, qué es lo que hay más allá después de la muerte y cómo hacemos para seguir viviendo con eso, ¿no? Y cómo hacemos para expresarnos. Entonces, poder imitar a los animales, poder también el momento de la cacería, ¿no? Cómo nos empoderábamos cuando teníamos que ir contra los depredadores, cómo hacíamos para también apropiarnos de lo que, para diferenciarnos de otras tribus, de lo que iban más allá, o sea, es como, cómo poder crear, ¿no? Crear ese sonido que nos representaba, que también ocurría con la pintura, ocurría con el teatro, que para ese momento no era el teatro, ¿no? Era como tomar esas pieles de los animales, utilizar esos colmillos, vestirse ya, todo eso es vestuario, o sea, cómo te transformas en todo ese ritual para poder sentirte, empoderarte, o sea, tomar esa fuerza, la fuerza del león, la fuerza del oso, la fuerza del toro, ¿no? Apropiarse de todo eso que a la vez estás representando. No tenía un nombre como tal de teatro, pero lo que estabas haciendo era asumiendo un personaje, asumiendo un rol y siempre buscándote comunicar con esas grandes entidades. O sea, yo sé que el sol no me va a poder responder, pero si yo hago algo que vaya un poco más allá de lo real, de lo cotidiano, va a haber una conexión, que ahí es donde empezaba el ritual y por eso el fuego, la noche y la luna y todo esto se conectaba y empezaba a haber esa ceremonia, que al principio era místico, era religioso, aunque en ese momento no había religión, pero sí existían estos entes, o sea, Espiritual. era espirituales, era la luna, era el sol,
eran los Ujú. animales, o sea, entonces cómo todo esto se llevaba hacia la simbología del día a día, así como tú dices que Sí, hablando del día a día, tú sabes, hay una cosa que me maravilla a mí, es de los primeros instrumentos que existió, es un arco, o sea, es literal el arco que utilizaban para cazar. Entonces ese arco tenía una estructura donde hay registros arqueológicos que tiene unos orificios que en el momento me imagino yo que este muchacho esperando que aparezca la presa y está aburrido ahí o que se, o el contrincante, quién sabe, y se pone de inventor y hace los orificios y lo convierte en una flauta. Entonces ese arco se volvió en su instrumento, se volvió en su instrumento mientras esperaba. ¿No te parece eso me parece maravilloso? Porque increíble. salió del aburrimiento, o a lo mejor no es aburrimiento, simplemente tenía que esperar un largo momento a que los animales estaban pastando en otro lado, y entonces regresan, o ahí estaban en el río tomando agua y él tenía que esperar que subieran, entonces se ponía a tocar mientras tanto ese Y que instrumento. Y que viene de la creatividad, porque como humanos todos somos creativos, todos tenemos esa posibilidad de buscar ideas más allá de las posibilidades. Entonces, ver un hueso, y así como tú dices, desde el ocio, desde la necesidad de comunicarse, desde la necesidad de imitar algún animal, es como buscarle esa posibilidad que vaya más allá, ¿no? Cómo empezó a hacer sonido. Y seguramente pasaron muchos años para que se volviera un instrumento o para que ese sonido cobrara sentido, porque al principio podría ser algo completamente caótico, un ruido y ya, pero poco a Ujú. poco se va volviendo un sonido, poco a poco se va emulando con otras personas y ya se va creando, se va replicando, ¿no? Y va evolucionando hasta lo que ya tenemos hoy en día. O sea, si te gusta hoy una flauta, pues vas a un conservatorio y lo estudias, pero ya sabes lo que lo Exacto. antecede en ese momento era Ajá. la nada, ¿no? Era como crear desde cero, ¿no? De Crear, cero, qué maravillosa oportunidad de poder increíble. crear desde cero. ¿Tú crees que existía el teatro? O sea, que ellos hacían representaciones o algo así como de los animales o de lo que vivían al día a día. Dice que mira lo que me pasó hoy, en vez de contarlo, a lo mejor lo representaban y el otro representaba al animal. Esas son como las Increíble, ideas cien por primitivas del ciento teatro. Y además, Sí. ¿cómo haces para trascender? Porque ahorita tú una foto vienes, la publicas en Instagram o escribes un libro, o sea, hay formas como de manejar la comunicación y que siga pasando de generación en generación, pero en ese momento, ¿cómo hacías para contar la historia, no? Ujú. Más allá del lenguaje, antes de que se existiera el lenguaje, ¿cómo hacías para que todo eso que veías, para poder entender cuál era el peligro, para saber qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal? Era a través de esa representación, o sea, cómo le mostrabas a tus otras generaciones, a los niños, cómo le enseñabas, ¿no? Que lo que había más allá que aún no habían visto era lo que podían o lo que no podían hacer. Para mí tiene que ver con el teatro, ¿no? Con representarlo. Ya una vez cuando tú asumes un personaje que no tiene que ver contigo, cuando tú asumas una postura que estás interpretando otra cosa, ya estás haciendo teatro. Ya después lo llevamos al escenario, lo llevamos a las grandes salas, le metimos todo lo que ahora existe, que es una gran indumentaria maravillosa, pero en ese momento representar ya estaba haciendo, claro, no es el teatro que vemos hoy en día, pero era la representación, era la forma de poder transformar la historia, lo que habíamos visto o lo que no, y que pudiese seguir de generación en generación, ¿no? Siempre Exacto, y, buscando. y sin en el desarrollo del lenguaje, entonces seguramente la representación escénica era lo que hacía que se transmitiera el mensaje. En ese sentido, la pintura nos lleva a nosotros la delantera, porque sí hay pinturas rupestres que nosotros podemos ver que estaban cazando y que estaban haciendo cosas y más o menos nos da luces. Pero el teatro es simplemente, me imagino que pasó de generación en generación alguien imitando lo que sucedió, lo que sus abuelos le contaron y se fue de esa manera, como pasó con las canciones, que pasó con la música también, que mucha música de la que supuestamente hasta ha llegado hasta nuestros días ha sido porque antes era de boca a boca, de generación en generación, y cada generación le iba cambiando algo, pero son canciones de cuna o lo que sea que se narrara y no había manera de registrarlo, tenía que ser de boca a boca. Tú ahorita dijiste algo súper interesante que fue como, oye, qué rico para ellos crear desde la nada. A ti como Livia Montaño, si te borraran el cassette ahora, ¿te gustaría estar en un mundo así donde tendrías que crearlo todo desde cero? Viste Ah, que ¿te hay un parece trending interesante? ahora de que qué bueno que me borraron la memoria para poder ver este video de nuevo. Sí. Bueno, pensando, si yo tuviera que viajar en el tiempo o algo así, la verdad es que no viajaría al pasado.
Viajaría al futuro. ¿Para qué voy a viajar al pasado? Ya pasó. Es para ver qué hay de nuevo, ¿no? Pero sí, en el pasado, eh, claro que esas personas tuvieron la oportunidad de empezar de cero algo, pero es básicamente lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial y con la tecnología. Nosotros tenemos todas estas herramientas para crear algo nuevo y da un poco de miedo, ¿no? Porque ahora hay Se inteligencias viene. artificiales que están autónomas, pero por otro lado, qué chévere que tenemos la oportunidad de vivir esta transición, como antes de que existiera el Internet. A mí me tocó vivir esa transición, se me cayó la cédula. Recógela, recógela. Pero buenísimo, Yo porque yo también, sé yo lo que también. fue vivir antes, donde si tú salías a la calle y ya quedabas en encontrarte con alguien, tú tenías que hacerlo y eso también era como formar el compromiso, porque no podías decir que voy llegando tarde, no podías avisar, No hay tenías que forma. estar en el lugar, en el momento indicado, o llamar por teléfono a la casa de alguien a ver si fulanito está y no estaba, o algo Otra así. dinámica. O sea, te cambia Era completamente la diferente. forma. Sí. No. Claro, Creo el que internet nos dio esas posibilidades de crear algo nuevo y lo hicimos. Entonces ahora estamos en otra etapa donde estamos creando cosas nuevas también y para el arte. O sea, los creativos tienen demasiada ventaja en este momento que hay tantas herramientas. 100%. Y yo, para mí el arte es indispensable, o sea, siento que es completamente necesario, y no solamente ahorita, sino que siempre lo ha sido. O sea, que yo me imagino que para esa época, así como existen los artistas de ahora, también hubo un momento desde la prehistoria que empezaron a ocurrir este tipo de roles donde era necesario contar estas historias, ¿no? Donde yo me imagino, o sea, piensa que no había televisión, piensa que no había ni siquiera, o sea, la única forma como de compartir esas noches, como de vivir esa inmensidad de mundo que aún estaba por descubrir, era justamente representando esas grandes batallas que habían ocurrido 20 años atrás, ¿no? Con los que ya, Sí, sí, en en el el día, momento, lo que estaba lo que había pasando, pues. pasado. Claro, como Pues, yo le contaba a mi hijo, perdón que te interrumpa, como le contaba a no, mi sí. hijo que murió a su abuelo que murió hace 30 años representando, ¿no? Y ahí se empieza a volver y se empieza a formar y se empieza a crear esa forma de representación que poco a poco empieza a agarrar estructura, ¿no? Porque no es lo mismo contar un cuento desde una forma a que agarre expresividad, que agarre forma, que agarre matices, que agarre color, y es donde tú empiezas a utilizar esas capas, donde te ponen los cuernos, porque claro, quiero representar un ataque de cómo murió luchando con un gran toro, entonces me pongo unos cuernos y ya le estoy dando vestuario, ¿no? Si el fuego lo pongo de cierta forma, lo apago en tal momento para darle un tono dramático, que empieza a existir también el valor de la iluminación. Entonces, como todo eso fue condimentándose, pero como dices, no hay forma de poder observarlo. Tal vez toda esa pintura, o de todas las pinturas rupestres, de todo lo que existió, era justamente también representando el arte de dramatizar, ¿no? Sí, qué Es interesante, porque no lo posible. había pensado así. Sí, claro, porque a lo mejor estaban pintando algo que vieron en la noche anterior, alguien les echó una historia y ellos vinieron y la pintaron. O sea, qué locura. Hay miles de posibilidades. Algo que siempre recuerdo fue cuando en el conservatorio vimos que el humano, como no tenía información de lo que estaba pasando, tenía esta gran caverna negra con las estrellas, con estas luces brillantes que se imaginara que fuese como una cúpula. Entonces ahí empiezo a utilizar mi voz para que resuene en esta cúpula grandota, a cantarle a los dioses que están más arriba, ¿no? Y ese pensamiento hacer que tal vez se haya formado en un canto colectivo. Eso me parece una idea maravillosa, porque es como Increíble. realmente en ese momento cero información. Ahora nosotros tenemos un poquito más de información y ni aun así porque no sabemos exactamente de dónde salió la energía humana, ¿no? Pero la energía de la vida. Pero me imagino yo en ese momento qué importante debe haber sido la creación vocal. Para mí eso es fantástico. ¿No? Y también los matices, cómo tú empiezas a entonar. O sea, imagínate descubrir en ese momento que tenías un poder con tu voz y también representando a los animales, o sea, cómo tú podías imitar al sonido de los animales para también entrar y matizarte con la naturaleza existente, ¿no? Cómo podías encontrarte si estabas cazando, poder hacer sonidos para poder anunciarle a tu tribu
de que peligro, de que estás comunicándote cerca, porque nosotros mimetizamos, estamos hechos de copiar y de emular al otro. Entonces lo que teníamos ahí, nuestros vecinos eran los animales. Entonces era también al momento de representar el sonido del oso, al momento de representar el sonido de la pantera, del jaguar, del tigre, estamos de alguna u otra forma haciendo música y representando, ¿no? Y en la noche cuando Ujú. lo utilizamos en un ritual, eso empieza a tomar forma, ¿no? Y empiezan a salir esos instrumentos cuando yo creo que es por la necesidad de ir más allá, ¿no? Y siento que ya este sonido cobra otro impacto y alguien empieza con un ritmo, ya yo sé que eso cobra otra cosa, cada vez se va potenciando, ¿no? Es la naturaleza de evolucionar y también evoluciona el arte. Es y seguramente, bueno, y seguramente y 100% es tiempo. O sea, por eso el camino del artista a veces es sembrar y esperar y continuar, porque las creaciones no salen de un día para otro. Esto que tú me dices del instrumento de la flauta, que está hecho con huesos, no creo que haya sido de un día para otro. Seguramente tuvo Claro, tiempo, eso fue seguramente alguien que en tuvo algún momento pasos, se puso y la escarbó y se dio cuenta que ¿verdad? abre un huequito y si hunde este huequito tiene un sonido y el otro diferente. Igual la percusión rítmica que hacían con su propio cuerpo y eventualmente que esto haya hecho que a alguien se le ocurriera, mira, esta piel la necesitamos para cubrirnos porque hace frío y toda la cosa. Pero, ¿qué tal si la ponemos en una cajita y la enrollamos con unas cuerdas y creamos un tambor? O sea, el tambor no es algo necesario. O sea, que definitivamente fue alguien que en un momento fue más allá de lo que era la mera necesidad y hizo otra forma, una forma de creación donde le diera el ritmo a esa música, a ese ritual que él necesitaba en ese momento, el baile para que lloviera o qué sé yo, para que tuvieran abundancia de comida en ese momento. Pero eso fue de esa manera. La necesidad de expresarnos y de ir más allá y de continuar. Por eso yo me digo a mí mismo y te lo digo a ti, se lo digo a cualquier persona que me vea que tiene alguna sensibilidad por el arte, que a veces las cosas no nacen de un día para otro. Para que algo tenga efecto hay que hacerlo constantemente y que tenga un tiempo de historia para poder continuar. O sea, es como una flor, o sea, cada día va evolucionando un poco. Seguramente ese primer tambor fue una práctica de una piedra que sonaba, pero vamos a probar, si le ponemos este cuero aquí, así como me protege, también puede sonar, o sea, y así vamos a afilarlo un poco, o sea, todo es una búsqueda, un proceso mediante el cual nos lleva a otro. Pero sí, y así se van creando las cosas. Y también imagínate encontrar esa afinación. Ahorita que tú que eres profesora, maestra de música, imagínate encontrar esa afinación en ese momento. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabías que un sonido, cómo sabías que algo estaba afinado? ¿Cómo sabías que cuál era realmente lo correcto? Como lo tenemos Claro, en ahorita ese un momento, parámetro. como no existía el tema de la afinación vocal, bueno, en la afinación, como la conocemos occidentalmente, tampoco es la afinación que existía en las otras culturas. Porque, por ejemplo, en Oriente existe la afinación por microtonos. Entonces es completamente diferente a la que nosotros mantenemos, que fue muchos años de evolución también y ellos ya estaban desarrollando con otro tipo de instrumentos. Ellos tenían algunos instrumentos que eran de una sola cuerda y que ya se veía dónde estaban las diferentes alturas del sonido. Pero eso es el material para nuestro próximo capítulo, que es la civilización antigua. 100%, ¿no? Y que también se apropien de eso, porque el ritual sigue siendo presente. Por ejemplo, que ya hablaremos poco, pero para hacer como una especie de intro antes, después los griegos, también los egipcios, utilizaban este gran ritual, pero lo hacían desde otra forma, un poco más consciente, pero siempre necesitando esa forma de conectar lo espiritual con la parte artística, porque el arte siempre logra la catarsis. Siempre que tú vas a ver arte, hace que te muevas por dentro, que reflexiones y que te lleve siempre te lleva como a otro lugar, a otra postura, a otro pensamiento. Entonces, por eso mezclarlo con la religión era tan necesario porque de alguna u otra forma trascendía, ¿no? Que es donde nos va a llevar el próximo capítulo a estas culturas, cómo lo llevaron un poco más allá, Yo ¿no? Como ya, sí, sí, sí. Y bueno, en la Edad Media también como la misma religión, lo que tú dices, tuvo tanto peso, ese va a ser un capítulo enorme para el arte, para el teatro y para la música. Ahorita nosotros estamos en puras especulaciones, pero eventualmente hablar de las otras donde sí está bien documentado, ahí hay más detalle, ¿no? 100%, ¿sí?
¿no? Y que esa ha sido como nuestra cronología del tiempo, ¿no? Lo que somos y en algunos 300 años seguiremos formando parte de la historia, ¿no? Pero, pero es como ese camino y también ver y revisar lo que somos, porque también nos ayuda como artistas cuando queramos plasmar una pieza musical. Yo, si quiero plasmar algo en teatro, entender de dónde viene todo ese fuego, dónde viene esa simbología, dónde viene ese ritual, porque la gente cuando va al teatro, así sea ahorita a ver una comedia, a ver un drama, sea lo que sea, estamos teniendo un ritual, ¿no? Es una comunión. Entonces, valernos de eso, apropiárnoslo para saber el poder que estamos llevando y lo que tenemos en nuestras manos. Siempre es poderoso eso. Sí, Y es bueno, correcto. y siempre es poderoso hablar contigo, Lidia, 100% por aquí o por Sí. cualquier medio. Y bueno, así nos vemos la próxima semana para ir un poco más allá sobre el arte y así como tú dices, ya hablando sobre la historia con casos mucho más claros, con personajes que han transformado la historia y que tenemos como sus nombres que pueden ser conservados por el tiempo. Porque esto más que todo es como lo que sabemos que pasó, pero no hay pruebas para poder confirmarlo. Tú sabes, lo que más me gusta de todo esto es que nosotros somos un poquito eurocentristas y desarrollamos todo siempre, o sea, nosotros me refiero a con el ser humano, como que la cultura solamente viene de Europa y la verdad es que cuando pasamos de este capítulo que es la prehistoria a las civilizaciones antiguas, nos damos cuenta que el mundo es tan vasto y hay tan arte. En cada esquina del mundo hay arte y en África sobre todo se desarrolló una cantidad de música impresionante y en Asia. O sea que de verdad es bien insensato solamente hablar de eso. Claro, yo me dedico a la ópera, que es algo meramente europeo. Pero también existe la ópera china, por ejemplo, que es completamente diferente, nada que ver, la proyección vocal es otra cosa completamente diferente. Utilizan máscaras, utilizan vestuarios impresionantes. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente nos gusta pensar que somos así pequeñitos, pero la verdad es que es algo bien vasto del cual nosotros deberíamos abordar todo ese tema, porque yo me imagino que en el arte, en el teatro también debe haber mucha representación de otras civilizaciones, no solamente de la europea. Imagínate la cantidad de países que existen y cada país es una cultura distinta, pero lo que sí tenemos todos en similitud es la necesidad de representar y de trascender. Eso que pasó con los primeros humanos, como sigue pasando con nosotros. Entonces todos tienen la necesidad de expresarse, de ir más allá, de buscar sus posibilidades a través del arte y cada uno lo hace desde su cultura. Entonces imagínate todas las posibilidades que hay. Yo hice un post ayer sobre los actores que han desaparecido en la historia. Tipo, encontré muchísimos, tipo, de la misma época de William Shakespeare, solamente que William Shakespeare fue el más popular, pero los otros han quedado en el desconocimiento. Y al Claro, hacer pero es este que lo post, que pasa que con Shakespeare es que tú sabes que como se documentó, pero lo mismo pasa con los actores, con las cantantes de ópera. He estado leyendo ahí una cantidad de personas que estuvieron, personajes que estuvieron en la cima, eran los reyes del mundo en ese momento, y hoy en día sus nombres casi ni aparecen, ni suenan, o la gente no los reconoce. Y los que trascendieron fueron los compositores, porque es algo físico tangible. Igual hay compositores de los cuales mucha gente no sabe y que son sumamente importantes para la evolución de la música. y cientos, y cientos, y así, Cientos, cientos. y Bueno, que así es. cuántos humanos ha habido. Claro, muchísimo. Entonces, imagínate, aquí siento que es como la gente a veces tiene, porque a donde quería llegar con eso es que me escribían tipo, pero estás solamente centrándote en los europeos. ¿Qué pasó con los latinos? ¿Qué pasó con los americanos? Y yo, claro, lo que pasa es que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Tipo, por eso es que aquí la idea es eso, comunicar y hablar y siempre tener un tema de qué contar con la historia, pero no siempre vamos a abarcarlo absolutamente todo porque es casi imposible, es demasiado. Pero sí Pero qué saber que somos. interesante que tú estás diciendo eso, que todos queremos trascender, todos lo que queremos es trascender. Al final se reduce a eso, pues, porque si no, ¿para qué existe todo esto de las redes sociales y los videos que estamos haciendo? Para que me recuerden cómo era y para que me recuerde quién. Igual pasan 200, 500 años
y te recuerdan, pues, y qué bien, pues, pero ¿para Sí, qué? pero claro, pero esa importancia, tipo estos grandes faraones que mandaron a construir todas estas pirámides, era para que los recordaran cientos de años después. ¿Qué ocurrió? Sí. Pero mira la necesidad, es la misma necesidad, es porque es tan rápida la vida, es tan corta, o sea, esto es un flash. Entonces, la única forma de saber que existimos, porque no lo podemos controlar, es a través de la memoria, que ya ni siquiera nos importa porque no sabemos si sí o si no, lo que venga después ya es inevitable, pero sí Bueno, está mira lo como que ese están impulso. haciendo ahorita con la memoria, es una cosa impresionante. Me estoy saliendo del tema, nada que ver. Clonaron la mente de una mosca y la trasladaron a una computadora. Entonces, cuando la pusieron en un ambiente que parece como una escenografía de Roblox, la mosca lo que hace es vivir como una mosca. O sea, su mente es frotarse las manitos, volar, comer. La memoria. Pero es la memoria, porque ella no tiene necesidad de comer, ni de volar, ni de frotarse las manitos, pero porque está en un lugar, ya la mosca se murió, o sea, la mosca real está muertísima, pero la memoria quedó en este sistema y fueron no sé cuántas células que pudieron replicar. ¿Tú te imaginas que pueden hacer eso con los humanos? O sea, que queden quedan como en simulaciones y entonces nosotros es Vamos a estar impresionante eso. haciendo música, arte, teatro, porque es imposible zafarnos de eso. O sea, siento que es necesario. O sea, no lo veo como una moda, no lo veo como algo pasajero, lo veo como algo inevitable. El arte es inevitable, siento que todo el mundo podría crearlo, pero para unos tienen mucho más como ese sentir o esa sensación, esa sensibilidad de proyectarlo. Porque Esa necesidad, esa porque es una necesidad. necesidad, yo lo siento como una necesidad. Crear, ser creativo, estar constantemente cantando o haciendo el arte que te corresponda, es una necesidad. Y tú eres una profesional que vive y trabajas con la música y tiene talento y poder sobre la música y conoce todo sobre la música. Pero hay gente Digo, que no no tiene, todo, pero pero mucho, me mucho, encantaría. abarcas mucho. Pero hay bastante cabida para ti. Pero hay personas que tal vez no tienen ese desarrollo, pero igual lo hacen cuando están cocinando, cuando están en un momento de la playa. Es instintivo porque lo necesitan. Es como, es algo que no puede salir de nosotros. Entonces, como que nos pertenece, como humanidad nos pertenece porque es la forma de reencontrarnos con lo que somos y con nuestros antepasados de una forma muy sencilla, que es a través de la vida, ¿no? Como de dar luz desde lo inimaginable a la acción. Entonces, creo que ya para el próximo capítulo podemos seguir aquí destramando y desentramando cosas para seguir hablando sobre el arte. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ha Gracias, sido gracias. espectacular, excelente. Y para un primer capítulo, espero que se más o menos se entienda por dónde va la línea de nosotros. Queremos contar nuestras propias historias, pero también contar sobre el arte que nosotros desarrollamos, el de Roy, que es el teatro, y el mío, que es la ópera. Claro que yo me voy a estar centrando también en la música en general, pero queremos abordar la historia de el desarrollo de estas 2 maneras creativas de expresarnos. Así es, síguenos en @liviamoopera o @escena artificial para estar en contacto con nosotros y no te pierdas el próximo capítulo porque aquí vamos a estar hablando sobre arte, sobre historia y sobre la vida que nos representa a todos. Amén. Amén. Chao. Chao.